Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Daniel. Lección 2. De Jerusalén a Babilonia. Abramos el maravilloso libro de Daniel. Unos 600 años antes del nacimiento de Jesús, Judá, la nación donde Cristo nacería y cumpliría su ministerio terrenal, fue invadida por un poderoso rey llamado Nabucodonosor, monarca de uno de los imperios más grandes y fascinantes que han existido, Babilonia. En esa invasión, el rey Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que reclutara de los hijos de Israel a los jóvenes más apuestos, intachables e inteligentes para llevarlos, por decirlo de alguna manera, a la Universidad de Babilonia y enseñarles la lengua y la cultura del imperio, y así prepararlos para que sirvieran en el palacio real. Dentro de ese grupo de jóvenes cautivos estaban Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron arrancados de sus familias y obligados a hacer un largo viaje por el desierto hasta llegar al ostentoso imperio de Babilonia. A pesar de su juventud, estos 4 valientes hebreos decidieron ser fieles a Dios por encima de todo, y esa decisión, como imaginarán, les llevó a enfrentar grandes pruebas y desafíos desde su llegada a Babilonia. Pero ellos superaron cada desafío y al cabo de 3 años fueron graduados con honores de la Universidad de Babilonia, muy por encima de todos sus compañeros. Y en ese contexto surge la pregunta de esta semana: ¿por qué la experiencia de Daniel y sus amigos fue distinta a la de otros jóvenes hebreos? En primer lugar, porque nunca dudaron que Dios está al control. Hay momentos en la vida en los que cualquier persona podría llegar a pensar que todo se ha salido de control. Incluso podríamos preguntarnos, ¿dónde estaba Dios cuando me pasaron todas estas cosas? Esa muy seguramente fue la experiencia de un gran número de jóvenes judíos que fueron arrancados de sus casas para siempre para ser llevados cautivos a Babilonia. Pero en medio de la tragedia y la desesperanza, hubo 4 jóvenes que nunca dudaron que Dios está al control de las cosas: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De hecho, Daniel relata la invasión de la siguiente manera. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Lo notan? El rey Nabucodonosor pudo haber creído que derrotó no solo a los judíos, sino también a Jehová su Dios. Muchos jóvenes hebreos pudieron llegar a pensar exactamente lo mismo, pero Dios no pierde ninguna batalla. Daniel afirma que fue el mismo Señor quien entregó a su pueblo en manos del rey enemigo, y eso es tener una visión distinta de la realidad. Dios nunca pierde el control. Tener eso bien claro en nuestras vidas significa reconocer que Dios es soberano, y eso es muy, pero muy importante en la vida de un cristiano, porque nos ayuda a ver la foto completa. Pensemos en la imagen de una madre gritándole fuertemente a su pequeño hijo y jalándolo violentamente por el cuello. Inicialmente, podríamos pensar que se trata de una madre maltratadora y hasta inundaríamos las redes sociales publicando la foto y denunciando el abuso de esta mujer. Pero cuando ampliamos la imagen, cuando vemos la foto completa, descubrimos que el niño estaba a punto de caer desde un edificio de 20 pisos. El grito y la violenta reacción de la madre le salvaron la vida al pequeño, y ahora comprendemos que en vez de ser una villana, es una verdadera héroe. Una supermamá. Como mi mamá. Creo que ahora podemos entenderlo mejor. El conocimiento de la soberanía de Dios marcó la diferencia entre estos 4 jóvenes hebreos y el resto de los cautivos, pues ese conocimiento les amplió la visión, les permitió ver la foto completa.
Ellos muy seguramente escucharon al profeta Jeremías anunciar el cautiverio babilónico y conocían la promesa de Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. A ellos la tragedia no los tomó por sorpresa. Daniel y sus amigos sabían que el mismo Dios que siglos atrás permitió que José fuera llevado a Egipto como esclavo y luego hecho un prisionero para, finalmente, hacerlo virrey de la nación, estaba al control en este capítulo oscuro de la nación judía. Lo segundo que les permitió tener una experiencia diferente fue que decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy día muchos jóvenes suelen decir: tienen que entender que somos jóvenes. Ceden a la tentación y Tienen que entender que somos jóvenes. se postran ante el mundo y Tienen que entender que somos jóvenes. aclaremos lo siguiente. Es cierto que es necesario entender los desafíos propios de cada generación, pero la juventud no es una excusa para ser débiles frente a las tentaciones del mundo y los engaños del enemigo. Miremos el ejemplo de Daniel y sus amigos. El hecho de que Nabucodonosor escogiera a los jóvenes más guapos, fuertes e inteligentes no fue casualidad. Querían hacerles un adoctrinamiento sistemático para babilonizarlos y ponerlos al servicio del imperio. Primero los cambiaron de ambiente, de la humilde Jerusalén a la opulenta Babilonia. Luego les cambiaron los nombres. Sí, a Daniel le pusieron Belsasar. Y a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Correcto. También les cambiaron la educación para que aprendiesen la cultura y la religión babilónica. Y por último, intentaron hacer cambios en su alimentación. Daniel y sus amigos pudieron ceder como la mayoría y excusarse diciendo: Tienen que entender que somos jóvenes. pero en lugar de eso, decidieron ser fieles como la brújula al polo. Prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres y propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Así que Daniel valientemente le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, a lo que Aspenaz contestó: Temo a mi señor el rey, que señaló su comida y su bebida, pues cuando vea sus rostros más pálidos que los de los demás, me cortará la cabeza. Bueno, Daniel no era de los que tiraba la toalla tan fácilmente, así que insistió con Melzar, quien era el encargado de darles la comida. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Melzar consintió con ellos en esto y probó durante los 10 días que Daniel le propuso, y al cabo de los 10 días el rostro de ellos estaba mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, y de ahí en adelante nunca se contaminaron con una comida que era ofrecida a los ídolos de Babilonia y que en un gran porcentaje violaba los mandamientos de Dios en cuanto a la alimentación. Y de esa manera, como hemos dicho, Daniel y sus amigos se mantuvieron rectos como un lápiz, cuando otros se doblaron como una plastilina. Y la tercera razón por la que la experiencia de estos jóvenes fue distinta es que siempre confiaron en la fidelidad de Dios. Pasados los 3 años de estudio en la Universidad de Babilonia, llegó el día del examen final. El encargado de evaluarlos era nada más y nada menos que el mismísimo rey Nabucodonosor. Matemáticas, sobresaliente. Lenguas arameas, sobresaliente. Escritura cuneiforme, sobresaliente. Astronomía, sobresaliente. Cultura y religión, sobresaliente. Dice la Escritura que no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino.
En este mundo agitado y turbulento, Dios necesita hombres y mujeres que, como Daniel, se mantengan firmes del lado de Dios, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. La tía Elena así lo confirma. Se necesitan hombres que, como Daniel, serán activos y audaces para la causa del bien. Se necesitan corazones puros, manos fuertes, valor intrépido, porque la guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. Podemos cerrar el capítulo 1 de Daniel con la certeza de que Dios es el soberano del universo, que nos da fuerzas y sabiduría para obedecerle a Él antes que a los hombres, y que si lo hacemos así, Él nos galardonará no solo aquí y ahora, sino por los siglos de la eternidad. Daniel sabía ante quién debía postrarse, porque jamás caeremos postrados ante el mundo cuando primero aprendemos a postrarnos ante el Rey del Universo. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Daniel. Alumbremos el mundo con la palabra profética más segura, compartiendo este material desde nuestros canales oficiales. Este video fue patrocinado por Yadpa Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más.